Muy buenos días, mis queridos amigos. Los saludo con el cariño de siempre, como diría el osito Bimbo. Desde la ciudad de Cuernavaca estoy transmitiendo para ustedes la segunda parte de la entrega semanal que siempre hago para todos ustedes con tanto cariño, especialmente dedicado a mi recordado y amado hijo Diego Valencia, a Susi, mi esposa, a Rodriguito, mi hijo, a mi familia, a todos aquellos que hacen posible este trabajo, a mis compañeros de trabajo, a nuestros productores aquí, David Guerrero y Amer Soto, que se va a incorporar con nosotros en unos momentitos más, porque ya saben que lo doméstico, pues primero nos pide ir a mover gente, a llevar hijos a la escuela, a cumplir con las obligaciones y los alimentos antes que otra cosa, agradeciéndole al Señor que nos permita continuar con vida, haciendo este esfuerzo para todos ustedes, que esta es la segunda de tres. Decíamos que la triada del Chief de Valencia inicia todos los lunes con el guiso dedicado también a Dieguito, porque ese término lo acuñó él cuando teníamos las tareas y las funciones propias de su actividad y de la mía. Hacíamos el guiso juntos con sal y pimienta, todos los de Yolanda Canor. Señor, gusto saludarte. Estoy entonces en la segunda parte, en la segunda entrega, que se llama En cápsulas o en gotas, mi chief. ¿Qué quiere decir esto? En esta entrega estamos hablando de cultura, estamos hablando de darle a la juventud mexicana, apoyados e inspirados en el Ateneo de la Juventud de 1909, a inicios del siglo XX, un grupo de extraordinarios talentos humanos mexicanos se unieron y se reunieron para convocar a la juventud total, para dar una personalidad, una imagen, un pensamiento, aterrizarlo en la cultura que había todo por hacer. En nuestra época también tenemos muchísimas cosas por hacer o reinventar, pero prácticamente ya tenemos hecho este camino o andado este camino de la educación y la juventud. Este trabajo, esta entrega, mañana se cumplimenta con la tercera parte, que es personas y bienes y personas, los jueves. No se les olvide que siempre estamos después de las 8:30, los miércoles, en cápsulas o en gotas, mi chief. ¿Qué fundamenta nuestro trabajo? Hace 8 días me tuve aquí me detuve un poquito para enseñarles a ustedes una constitución que vale la pena que la tengan todos los jóvenes, que aunque no sean niños, está dedicada a los niños, pero es muy digerible. Si ven ustedes la portada, creo que se está viendo bastante bien la portada. Fundamenta nuestro trabajo, como dijimos, el artículo tercero, porque pues es el de la educación, relativo a ello. Y siempre antes de empezar el programa les voy a decir por qué fundamentamos nuestro trabajo. Porque en la Constitución se encuentran consagradas como garantías. El artículo sexto, todos podemos decir lo que pensamos. Fíjense ustedes qué cuestión parece tan novedosa, y estos conceptos fueron acuñados desde la Constitución de 1857, después renovada o reformada en 1917 por Venustiano Carranza, el constitucionalista. Y dice así el artículo sexto. Saludo a mi querida compañera amiga América Soto, que está llegando con nosotros ahorita. Todos podemos decir lo que pensamos. Fíjense qué importante es el otorgarle a los demás lo que pensamos, en lo que reflexionamos, como aquí en este trabajo, pero sin lastimar a los demás. Fíjense, otra de las cosas importantes, tal vez los límites tenemos que irlos encontrando nosotros en nuestra cultura, en nuestra educación. Esto se llama respeto. Cuestiones de valores que hemos olvidado o que transitoriamente ya no hablamos de ellos, porque hasta los buenos días y buenas tardes hemos dicho el respeto, el por favor y el gracias. Eso nos identifica como seres racionales, no cultos, pero sí educados. Finalmente, la cultura es todo aquel agregado que hace el hombre de su naturaleza y su propio espíritu. Y vamos a hablar de espíritu, y vamos a hablar de uno de los grandes hombres que promovieron la cultura en nuestro país en la primera mitad del siglo XX. También tenemos derecho a que nuestras autoridades nos informen acerca de lo que hacen y a que nos den la información que les pidamos. Fíjense ustedes, esta parte es extraordinaria. Hemos demandado mucho en nuestro programa, en nuestra serie de programas que ya vamos a cumplir. Creo que ya en estos momentitos estamos casi cumpliendo el 1 año y medio de transmisiones en Personas y Bienes, que nos informen acerca de lo que hacen y que nos den la información que les pidamos. No sabemos exactamente qué habrá hablado el señor presidente Enrique Peña Nieto con el señor Donald Trump. Esto de hablar en lo oscurito nos deja una angustia personal de no saber exactamente enfrente de qué problema estamos sentados los mexicanos. Cada día más demandante esta sociedad
implica, requiere, necesita, demanda información pulcra. Quiere decir que nos hablen también con la verdad. Si los que nos dedicamos a promover la cultura no promovemos la verdad, no sirve de nada. Es muy importante que tengamos confianza. Está bien los spots que dice el señor Peña Nieto, que de lo bueno se habla poco, pero que vale mucho. Yo creo que está bien, pero que tiene que ser más congruente con sus actos y que nos demuestre con hechos y con verdad su verdad. Y así le otorgaremos la confianza. Siempre deberá respetarse la vida privada de todos. El gobierno garantizará que la población se integre a la sociedad del conocimiento. Las telecomunicaciones y la radiodifusión, de la cual nos servimos nosotros el día de hoy, son servicios públicos de interés general. Fíjense, este trabajo, este esfuerzo está fundamentado en este artículo 6. Nosotros, Candelario, mi querido Candelario, mucho gusto saludarte. En este artículo, como mexicanos, tenemos derecho a acudir a la información que generen las autoridades, ya lo dije. La federación, quiere decir el poder que se encuentra centralizado en la Ciudad de México, contará con un organismo autónomo que será responsable de garantizar el acceso a la información pública y a la protección a nuestros datos personales. Por ahí está el IFAI, que pues es precisamente una nueva creación, una fórmula para darle a nuestra juventud, a nuestra sociedad, la información que queremos, que necesitamos, que requerimos para el quehacer diario de nuestras actividades. También el fundamento de esta tarea que el día de hoy tengo para todos ustedes es el artículo 7 constitucional, una garantía más. Con nuestro derecho de imprenta, protegido por la ley, todos podemos expresar y publicar nuestras ideas, sin más límite. Fíjense otra vez, ¿cuál es el límite que tenemos? Yo creo que sí tienen muchas veces la autoridad la razón de que no se le ve con el respeto debido. Y lamentablemente es un acto voluntario o involuntario el que a veces desgraciadamente nos sentimos agraviados por una autoridad que no le tenemos ya la confianza debida y abusamos también de nuestro derecho de opinión y los agredimos y somos agresivos. Cuando nosotros, ustedes y yo, que tenemos 60 años casi cumplidos, fuimos a la escuela primaria, se nos enseñaba, Merichel, saludos, se nos enseñaba, entre otras cuestiones, a respetar a nuestras autoridades, a nuestros maestros, a nuestros padres, a nuestros senectos, a nuestros ancianos, ceder el paso, dar el lugar a nuestra esposa, a la mujer, antes que nada a los caballeros. Pues tenemos esa creencia, esa convicción de que las damas son primero, de que nuestros hijos también. Nosotros no lo decimos, la ley lo dice. Si ustedes tienen un problema en tránsito o tienen un conflicto bélico o algún accidente, las mujeres y los niños son primero, que no se nos olvide. Entonces estamos hablando de que ninguna autoridad podrá censurarla. Obviamente tenemos que dirigirnos en forma respetuosa a nuestras autoridades y a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros congéneres de planeta, los cuales convivimos temporalmente unos 60, 70 años con ellos. Qué mejor que cuando nos despidamos del planeta tengan ellos un buen recuerdo de nuestra educación, ¿o no? Ahí empieza nuestro trabajo. Vamos nuevamente al Ateneo de la Juventud. Ya decía yo, hace 15 días iniciamos este esfuerzo, el Ateneo de la Juventud, que por qué era la juventud lo importante. El día de ayer, y a 100 años, o 107, para ser un poco más preciso, de la fundación del 28 de octubre de 1909 por un grupo de jóvenes audaces, inquietos y en contra del positivismo. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo era más importante el conocimiento de la ciencia que de las humanidades. Cuando hablo del idealismo de estos hombres, ellos quisieron incorporar nuevamente las humanidades, la filosofía, el pensamiento humano en todas sus expresiones, fundamentalmente el grecolatino, para poder nosotros tener un punto de partida, ese punto de partida para socializar, para culturizar. Un país que más del 80% de los ciudadanos eran analfabetas, pues fue fundado y fue motivado por estos hombres que se reunían a tener discusiones públicas, pláticas, lecturas de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Nietzsche, de muchos de estos filósofos que aportaron durante el siglo XVIII, XVII, XVI los conocimientos para enriquecernos todos en esta cultura. Que querían hacer todo porque tenían todo por hacer y sin duda muchas cosas se lograron. Me apoyo en un pensamiento que publiqué en esta semana de John Fisher Kennedy que decía: los hombres mueren,
Los países pueden subir o pueden aparecer o pueden desaparecer, pero el pensamiento continúa. Y es continuo el pensamiento de José Vasconcelos, uno de los grandes formadores de la Universidad Popular en el año de 1920, así como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1920 a 1921, acuñando esa fórmula maravillosa de ese halcón andino y esa águila mexicana que cubren y protegen el entorno de Por mi raza hablará el espíritu a toda América, a todo Iberoamérica, desde México hasta la punta de fuego en Sudamérica, todos protegidos en una sola raza, en la raza quinta, en la raza cósmica. Vamos a emocionarnos con el entusiasmo que estos grandes hombres forjaron para todos nosotros y que nos dejan ese aliento y ese ánimo renovado que necesitamos hacer a través de todos nuestros programas de cultura y de educación para dar a todos ustedes esa medicina en cápsulas o en gotas, mi chief, como la quieran tomar, pero tómenla a diario. La visión de ese Ateneo, tengo aquí una síntesis que hice para todos ustedes. Ahorita les cuento algunas conclusiones de un programa maravilloso que vi el día de ayer. Los miembros del Ateneo llamaron a dotar a la educación en México de una visión más amplia, que rechazará el determinismo biológico del racismo y que encontrará una solución al problema de los costos, de los ajustes sociales generados por grandes procesos de cambio como la industrialización o la urbanización. Y por qué no decir la revolución en nuestro país. Acordémonos que si José Vasconcelos nace en 1882 y fallece en 1959, tenemos toda la vida de José Vasconcelos a un lado precisamente del porfiriato o en el porfirismo o frente al tirano, frente al único hombre que se mantuvo en el poder durante más de 30 años. Entonces el espíritu que movía a estos jóvenes también era de un rechazo sistemático ya a esa autoridad decadente, a esa intransigencia y a esa falta de educación de todo un pueblo. Nada más los obreros, a quien trató de popularizar la educación, o para quienes los indígenas en forma de campesinos trataron de popularizar la educación, la Universidad Popular pierde ya su vigencia después del año 20, porque ya la rectoría de la UNAM le da la oportunidad a José Vasconcelos de hacer una creación magna en la propia universidad. Les recomiendo que escuchen un discurso muy famoso cuando él tuvo la rectoría de la UNAM, cuando él llega a obtener ese grado magnífico de rector. Él desprecia la universidad que está recibiendo, que en aquel momento no era exactamente una escuela o una formación, era un brazo nada más de la cultura y sin embargo no estaba bien culturizada. Él lucha por una triada que es también la educación, es los archivos y obviamente la academia. Lo sistemático de esto es un frente a la posición oficial del gobierno de Porfirio Díaz y de los científicos, incluido don Justo Sierra, que tanto también se le admira como educador. Ahorita vamos a referirnos a terminar la visión del Ateneo. Promovieron una crítica de la visión única del pensamiento filosófico positivista y determinista. La generación del Ateneo propuso la libertad de cátedra. Imagínense ustedes qué importante. Ya hablamos del fundamento constitucional que nos da lugar a que tengamos la motivación de dar nuestras propias ideas, con nuestra propia interpretación también. ¿Por qué no? Porque no estamos más que haciendo y respetando a los demás, dándoles con libertad a nuestro pensamiento, la libertad para que ustedes también piensen, la libertad que América Latina emergió como realidad social y política. Aquí es importante destacar que una de las características más importantes del porfiriato es justamente el de su desdén por lo nacional, por lo mexicano. Recuerden ustedes, si ustedes voltean a ver el Teatro de las Bellas Artes, ahora que fueron más de 700,000 personitas a ver a Juan Gabriel, ese espíritu de ese teatro es francés. Para los que no lo saben, muchos de los materiales con los que fueron realizados se obtuvieron de Europa. Para cuando tengan ustedes la oportunidad de visitar Bellas Artes, pues ese arte, inspirado también por la esposa Romero Rubio del presidente Porfirio Díaz, ella dominaba el francés, había viajado por el mundo, era una mujer culta, y Porfirio Díaz no. Porfirio Díaz retoma muchos de esos conceptos, pero se olvida de lo nacional y de lo mexicano.
Entonces, este grupo de jóvenes se da la tarea